Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy súper feliz de estar con ustedes. Como les contaba, yo desde hace casi 2 décadas he trabajado muchísimo con biodiversidad. Cuando tenía 8 años, yo empecé una actividad que se llama observación de aves. Y la observación de aves me llevó a un mundo impresionante. Me abrió puertas que yo nunca me imaginé que iba alguna vez a llegar. Y me he vuelto una persona completamente apasionada por la naturaleza. Y eso es lo que les vengo a contar ahora. Como yo creo que compartir esta pasión por la naturaleza a través de un tema que se llama ciencia ciudadana es definitivamente el futuro de la biodiversidad, tanto para nosotros como en general para todos los seres vivos que están en el planeta. El planeta Tierra es un lugar impresionante. Si es que ustedes ven al sistema solar, van a encontrar que de todos los planetas que se encuentran en general, todos los que conocemos, este tiene una característica que no tiene ningún otro, y es el fenómeno de la vida. No importa dónde ustedes pongan el dedo en la superficie del planeta, van a encontrar que la vida ha cambiado esa superficie. Sea en el agua, sea en la tierra, de hecho, todo lo que se ve ahí, de hecho, medio verdoso, es vegetación. Es un planeta, el único que hasta el momento conocemos, que está definido por el fenómeno de la vida. La vida es súper interesante porque tiene un montón de formas y adaptaciones que a lo largo de aproximadamente unos 4.000 millones de años ha evolucionado en nuestro planeta. Vamos a encontrar estas interrelaciones impresionantes donde el mar, los bosques están completamente repletos de seres vivos. Algunos organismos, como por ejemplo los colibríes, me imagino que ustedes están bastante relacionados, son medio fáciles de encontrar aquí cerca de Quito, en Quito. Y simplemente a mí, cuando yo le veo a un colibrí, me maravilla ver este pequeñísimo animal que tiene una capacidad de vuelo impresionante y, a pesar de que muchas personas no saben, tiene un poder a lo largo de sus procesos evolutivos de haber influenciado también cómo las flores han llegado a tener sus formas y colores. Cuando pensamos en biodiversidad, la cantidad de adaptaciones que podemos encontrar en nuestro planeta es impresionante. Esa flor de ahí que es un cactus, uno de los árboles más grandes del mundo que está ahí. De manera general, ¿qué es biodiversidad? La biodiversidad no es sino una forma chiquita de decirle a un término técnico que se llama diversidad biológica o diversidad de vida. Y es un conjunto de todos los seres vivos y sus procesos e interacciones que existen dentro del planeta. Lo interesante es que la biodiversidad se puede reconocer que tiene diferentes niveles. Uno de los niveles es el nivel genético, el otro es la cantidad de especies y el otro son las interacciones que se dan entre esas especies a través de los ecosistemas. Esta diapositiva refleja la variedad genética y aquí quiero que vean, esas son unas pocas de las cientos de variedades de papas que existen en el planeta. Y aquí quiero hacerles una reflexión. Los humanos dependemos enteramente de la biodiversidad. Por más que nos creamos súper avanzados, dependemos para respirar. El 100% del oxígeno que nosotros respiramos es generado por la biodiversidad. Y no creo que nadie coma piedras, todo lo que comemos es biodiversidad. Avanzando un poquito en el tema de diversidad, la diversidad de especies, todos los diferentes organismos que se encuentran sobre el planeta. Y puntualmente el tema que les quiero contar ahora es Ecuador. Es un país que tiene una posición única, tanto en temas del océano, en temas de la cordillera, de estar, de hecho, en la línea ecuatorial, y somos uno de los 10 países megadiversos del planeta. Estas son fotografías obtenidas a lo largo de años por diferentes fotógrafos en un sitio espectacular, la Estación de Biodiversidad Tiputini, que se encuentra cerca del Parque Nacional Yasuní, donde en San Francisco tenemos una estación. Todos estos representan solo un pequeño ejemplo de los cientos, si no miles de especies que se encuentran en Tiputini. Y normalmente cuando nosotros pensamos en sitios megadiversos, sitios donde hay muchísimas especies, usualmente pensamos en bosques tropicales. Y sí, sí es verdad, esos son de los sitios con la mayor cantidad de diversidad genética, diversidad de especies. Estos bosques tropicales hoy en día están muy restringidos y varios problemas hacia la biodiversidad, como son la contaminación, la destrucción de los hábitats, cada vez los están reduciendo más. Sin embargo, cuando uno piensa en biodiversidad, en pocas ocasiones uno se detiene a pensar de que la biodiversidad también es una parte integral de los agroecosistemas y de los ecosistemas urbanos.
Esas plantas que para muchos son malas hierbas, esos pajaritos que andan dando vueltas por los parques, son elementos constituyentes y súper importantes de esta ecología urbana que vive junto a nosotros. Definir exactamente qué es lo urbano es un poquito complicado, no es una cuestión de ceros y unos, blancos y negros. Aquí está un mapa de Quito, ahí a la izquierda se ve la mancha blanca, es la zona central urbana de Quito. Y si es que ustedes van yendo hacia los costados, esa mancha se hace un poquito más difusa. Y es porque las zonas urbanas, como les digo, no son cuestiones estrictamente determinadas en un mapa, son más bien una matriz que mientras más se va alejando de los núcleos permanentes, empiezan a haber más interacciones con áreas verdes y áreas agrícolas. Es bien interesante la ciudad de Quito, una de las ciudades donde yo en temas ecológicos he hecho más investigaciones. La ciudad de Quito, que fue fundada en 1534, miren la fecha de este mapa, no sé si le alcanza a ver ahí abajo, es 1734, y si ustedes compararían con las divisiones originales de la ciudad, en 200 años la ciudad no había cambiado nada. Seguía siendo básicamente lo que hoy nosotros le conocemos como el centro colonial. En este mapa está representado un poco cómo a lo largo del tiempo la ciudad ha ido cambiando, y esta es una característica bien interesante de los hábitats urbanos, es que tienen un dinamismo muchísimo más rápido debido a que los efectos humanos son mucho más rápidos que en áreas prístinas. Y miren cómo en ambos pueden ver que originalmente el crecimiento de Quito estuvo restringido a la zona del centro colonial, pero eventualmente se ha ido desplazando y muy rápido, con una tasa súper alta, hacia los costados y eventualmente incluso hacia los valles. Básicamente, después de los años 60 hubo una explosión del crecimiento urbano de Quito y áreas que eran tradicionalmente agrícolas empezaron a tener esta combinación, como el mismo Cumbayá, entre áreas urbanas y áreas rurales y naturales. Esto obviamente ha provocado efectos. De los 8 ecosistemas nativos que existen o existían en Quito, 2 todavía están bien representados. 4 están representados por fragmentos pequeños, cuando uno ve quebradas, cuando uno se va al Paso Ochoa. De hecho, el Paso Ochoa es uno de los fragmentos más grandes que todavía se encuentra bien preservada en Quito. Y lastimosamente, 2 han sido totalmente destruidos. Para quien no sabe, en lo que hoy en día es la Carolina, más o menos entre la Y y la zona de la Carolina, antes habían unas zonas que eran unas lagunas, y en la zona de Turubamba, en el sur, también habían unos pantanales. Esos 2 tipos de hábitats lacustres han desaparecido básicamente por completo. Miren cómo, proyectando este mismo patrón a nivel país, vemos que entre el 2001 y el 2010, simplemente para ubicarles, el nivel de urbanización en Ecuador ha crecido significativamente y a una tasa muy acelerada y cada vez más acelerada. Por lo tanto, pensar en los ecosistemas urbanos y la necesidad de tener información sobre lo que está pasando en esos ecosistemas urbanos, no solo con nosotros, con los humanos, sino con el espacio y con la biodiversidad, es un tema clave. Ya no solo podemos seguir pensando en biodiversidad allá en el bosque tropical, tenemos que empezar a ver lo que está pasando en estos sitios. Lastimosamente existen poquísimos datos de lo que está pasando en los ecosistemas urbanos ecuatorianos. Básicamente no podemos responder preguntas clave ni qué especies existen. Hay todavía muchas especies que son nuevas y que viven en hábitats urbanos, es decir, son nuestros vecinos y nunca han sido descritas para la ciencia. Y lo que les quiero presentar es el tema de ciencia ciudadana. ¿Qué es básicamente la ciencia ciudadana? Es motivar, lo mismo que a mí me pasó cuando yo tenía 8 años, motivar a todas las personas para que contribuyan información, contribuyan a la investigación de nuestros vecinos que viven con nosotros, de la biodiversidad que está en nuestros alrededores. No importa que ustedes no sepan nada de plantas, nada de aves, nada de bichos, nada de nada, el interés que ustedes tengan simplemente en muchos casos de tomar una fotografía y subirla a diferentes aplicaciones. Hoy está ya muy moderno, pero les voy a contar que de hecho el proyecto de ciencia ciudadana más antiguo tiene más de 100 años. Y hay una serie de ventajas en la ciencia ciudadana. Por un lado, nos ayuda a explorar en donde vivimos. Lastimosamente hoy en día esta vida urbana súper estresante nos ha limitado a horarios y a espacios en los cuales no llegamos a descubrir lo que nos rodea.
Esto es una forma de abrir ventanas, abrir puertas y empezar a explorar lo que nos rodea, empezar a aprender sobre lo que nos rodea, empezar a ver si realmente esa planta es una mala hierba o simplemente le pusimos el nombre de mala hierba porque no le llegamos a conocer. Empezar a saber qué es ese pajarito que en las mañanas canta, empezar a saber qué otros organismos viven con nosotros y de hecho, por lo tanto, empezar a reflexionar sobre si es que somos el único ser que debe ser el más importante en la zona o si es que en nuestro quehacer diario deberíamos tomar consideración de que compartimos el espacio con más seres vivos. Y además, toda esa información, porque imagínense, es información que cada uno de ustedes, cada ciudadano puede generar. La cantidad de información que se genera para hacer investigación, les voy a mostrar, es espectacular. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, básicamente cualquier persona que tenga un teléfono medianamente inteligente va a poder ayudar a colectar datos para hacer investigación. Y es tan sencillo como salir a su jardín. Ni siquiera tienen que irse muy lejos a su jardín, a la vereda, a sitios públicos y empezar a tomar fotografías. Les voy a contar acerca de un par de aplicaciones que sirven para esto. Hace algunos años empezamos a trabajar con un proyecto que se llama el conteo navideño de aves. Mientras que para la mayor parte de personas la Navidad normalmente implica regalos y estar con la familia y todo lo demás, bueno, para nosotros también, pero además hay un componente adicional y es que solemos dedicar un día al año para ir a contar aves. Simplemente nos levantamos en la mañana, y este es un proyecto relacionado entre San Francisco y el colectivo Aves Quito, donde hemos motivado para que las personas empiecen a conocer más sobre lo que les rodea. Ahora, el inicio de este conteo es bien interesante. Y ahí sí va esta diapositiva un poco terrorífica. ¿Cómo empezó este proyecto de ciencia ciudadana? Empezó porque hace 100 años, en la época navideña, en Estados Unidos, se hacía la cacería navideña. ¿Y qué es lo que se hacía? Se hacía una competencia por quién mataba más aves. Ustedes llegaban, así podían ver, llegaba la gente con unas montañas de pájaros muertos y ganaba el que tenía más aves, el que había matado más aves. Debido a esto, un científico de Nueva York, del American Museum de Nueva York, le propuso a la gente, de hecho, esa es la propuesta, esa es la carta con la que propuso, les dijo, miren gente, ¿por qué en lugar de estar matando aves, no empezamos a verles? Y la competencia es un poquito menos sanguinaria y más bien empezamos a conocer lo que existe a nuestros alrededores. Y así es como empezaron. De hecho, la fotografía de arriba es del primer conteo y en la Navidad de 1900, 28 observadores, 28 personas que fuera del científico que organizó no sabían mayor cosa de aves, habían visto un poquito lo que había, se fueron a 25 sitios en Canadá y Estados Unidos y registraron 90 especies. Hoy en día eso ha crecido de manera exponencial. Hay miles de conteos a lo largo de todo el continente americano. Lo interesante también, y esto me gusta resaltar, es porque el científico que empezó esto se llamaba Frank Chapman y tenía una cercanía grandísima con Quito, y es con Ecuador, con Quito, porque él fue el autor del primer libro de aves del Ecuador y describió un montón de especies nuevas de aves que se encuentran solamente en Ecuador. Casi como receta, él nos decía, vean, empiecen a ver aves, y particularmente cuando vino a Ecuador, él se dio cuenta de lo riquísimo que éramos en términos de biodiversidad. Hoy en día, los trabajos que estamos haciendo con aves, la motivación que estamos logrando con las personas para que cada vez más salgan a ver aves, está dando frutos. Y una de las cosas a lo que les invito es, si es que oyen de estas iniciativas, empiecen a salir de su casa. Y les voy a mostrar estos gráficos, son bastante rápidos. Lo que se ve ahí, esa mancha que ustedes ven ahí, cada uno de esos son puntitos de registros que personas, ciudadanos, cuando salían de sus casas dijeron, le vi a esta golondrina en esta fecha. Y gracias a las millones de datos que se logran colectar, eso representa los patrones migratorios de esa especie. Antes de eso, tener esta información era dificilísima porque, caso contrario, se tendría que tener a cientos de miles de investigadores con un costo altísimo tomando datos. Hoy en día la clave es que los ciudadanos pueden hacer eso. Estos datos son de 121 especies y son los patrones migratorios de especies que vienen de Estados Unidos a Sudamérica y luego se regresan a lo largo de los diferentes procesos estacionales.
Todo eso se debe, y esta información se debe a que tenemos millones de datos colectados por personas, comunes y corrientes. Incluso podemos proyectar en el tiempo. Cómo se mueven las manchas aquí, y ahí a la izquierda pueden ver, son proyecciones de qué es lo que va a pasar en el futuro. Podemos evaluar qué es lo que va a pasar con problemas de contaminación, problemas de cambio climático, con las especies. Y esto nos da resultados para poder manejar mejor y conservar a la biodiversidad. En Ecuador, este es uno de los portales más importantes, se llama eBird, y hay 1.637 especies que tienen registros de personas. Es decir, casi todas las especies ecuatorianas han sido registradas y tienen datos de ciencia ciudadana. Hasta el momento hay 96.332 listas que han sido subidas. Es decir, todavía hay muchas más personas que no se han motivado para subir y esa es mi invitación el día de hoy. Esta es una mancha que representa el nivel de concentración de especies observadas y miren que lo interesante es que cerca de Quito hay un significativo incremento de esta cantidad de datos subidos. Esta es otra cosa importante, de todas las listas que se han subido, Pichincha es de las que más tiene. Es decir, estamos logrando que cada vez más personas se vinculen a empezar a hacer estas observaciones. Este no sé, seguramente le han visto, es un pajarito bien común por aquí, se llama el gorrión. Y estos son los datos para todo el continente, cada una de esas marquitas azules. Y estas son las marcas de dónde han sido observados por personas comunes y corrientes. Simplemente alguien cuando le ve, abre el app, dice le vi, en algunos casos le toma fotos, otros no necesariamente. Y miren cómo, de hecho, los patrones son bien interesantes porque en la ciudad están más o menos concentrados a lo largo de toda la ciudad, pero luego cuando uno puede ver los patrones de las carreteras por donde la gente se va moviendo. Esta es otra base de datos. Esta es una de las que a mí más me gusta, se llama iNaturalist. Básicamente hace magia. Si es que ustedes siempre han querido saber qué planta es esa que tienen en la maceta y en Nayón les han dado millón nombres, la clave es tomar una fotografía, descargar la aplicación y la aplicación le reconoce a uno, le da el nombre y el apellido de lo que uno está viendo. Es impresionante. Simplemente para terminar, les quiero contar que el año pasado empezamos a desarrollar cada vez más de este censo y hemos podido empezar a recopilar información de cada vez más aves quiteñas. Hemos podido ver que a algunas les va mejor que a otras. Eso quiere decir que los humanos sí podemos dar información valiosa, no solo para saber qué hay, sino para saber su estado de conservación. Y por ejemplo, sabemos que algunas especies, como por ejemplo estas aves que están viendo, esta se llama un chochín, este es un búho, les está yendo mal, se están muriendo. Y el problema es que recién nos estamos dando cuenta de estos problemas. Ustedes son capaces de crear esta información, de compartir esta información, de generar esta información. Y realmente les invito a que cada vez, y en algunos casos incluso con arañas, y estamos fomentando a que la gente siga viendo más a la vida que existe en Quito, y eventualmente les inviten a sus casas, les inviten a ser parte de su vida, salgan más a los sitios y podamos conocer más de lo que existe con nosotros. Esta es una actividad que puede realizarla cualquier persona, de cualquier edad. Es casi un ejercicio, ustedes pueden salir a caminar mientras están viendo y colaborando para conocer más sobre lo que está pasando en nuestro planeta. Muchas gracias.